Estas son las noticias de Venezuela. Venezuela registró por segundo día más de 1.000 casos de COVID en la semana 22. Desde la llegada de la pandemia suman ya 29.088 contagios. Delcy Rodríguez reportó 1.150 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Ella insiste en repartir, por ejemplo, 1.119 son transmisión comunitaria, 31 son importados, como si no fuese ya importante saber que es que los tenemos allí. Lo cierto es que si se duda de las cifras del régimen, y ya el régimen dice que son 2 días consecutivos con más de 1.000 casos de contagios, usted podrá hacerse una idea. La inflación en Venezuela, según un despacho de la agencia Reuters, se aceleró con fuerza en julio y alcanzó 55,05% en medio de la cuarentena impuesta para frenar la expansión del coronavirus, según el Congreso, según la Asamblea Nacional. La medición que realiza el Parlamento ante el retraso de las cifras oficiales registró un salto en las tarifas de telefonía, internet y aseo urbano durante el mes, pese a las fuertes regulaciones que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene desde hace años sobre las empresas de servicios básicos. El informe de la Asamblea indica que en julio los costos de los servicios básicos se aceleraron 483,5% y las tarifas en comunicaciones 326%. En junio, la inflación mensual se ubicó en 19,5, según la medición del Parlamento, pero ahora los precios han aumentado en los primeros 7 meses del año, 843,44%, y la inflación interanual se ubica, escuche usted, en 4.099%, una nueva muestra de la hiperinflación que asola al país desde hace ya 2 años. En otra información, esto no leo en el estímulo, la gasolina de Amuay no alcanza ni para un día en Caracas. La demanda diaria de gasolina en el país antes de la pandemia se ubicaba en 250.000 barriles de gasolina por día. Entre las refinerías de Amuay y El Palito solo se producen 46.000 barriles. Sin embargo, fuentes internas de PDVSA señalan que gasolina hay, pero el gobierno la raciona. La refinería de Amuay volvió a operar, según información de PDVSA. Esto lo reportó Reuters. Se reinició una unidad de destilación en esta refinería. Dar esa noticia en un país que vive en una cola eterna para surtir gasolina genera esperanza. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, o no necesariamente ese oro alcanza para todos. La capacidad de la refinería de Amuay es de 645.000 barriles por día. Sin embargo, según el experto petrolero Rafael Quiroz, se están produciendo solo 26.000. Caracas necesita 35.000 barriles para cubrir la demanda de tan solo un día. Es decir, no alcanza Amuay ni para un día de Caracas. Olvídese usted del resto del país. Y cuando hablamos de Amuay y hablamos del Palito, la mancha en Morrocoy es proveniente de el Palito, que no termina de arrancar debidamente. Siguiendo con informaciones relacionadas con la energía, Reuters informa: Venezuela recibe otro periodo de gracia de China para postergar pagos con petróleo. China, que llegó a ser el mayor prestamista del gobierno venezolano al otorgar hasta $50.000 millones a la administración de Chávez, suspendió hace 7 años las entregas de dinero fresco a Venezuela, según leo en el portal Descifrado. Pero ahora se ha logrado un periodo de gracia, según nos informa Reuters, para que la administración, para postergar pagos con petróleo.
En otras informaciones provenientes de Venezuela, aquí hay una positiva. La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, anunció que junto al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, dará $1.800.000 a varios proyectos que beneficiarán a migrantes venezolanos y las comunidades receptoras en 4 países latinoamericanos. Las adjudicaciones a proyectos empresariales en Brasil, Colombia, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela tienen como fin financiar soluciones para ampliar el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios financieros y para combatir la explotación y la xenofobia, dijo la USAID en un comunicado. Estas ayudas forman parte del desafío Better Together, Juntos es Mejor, cuyo primer beneficiado es el emprendimiento social Migaflix, desarrollado en Colombia, Brasil y Perú, que permitirá aumentar el tamaño de un modelo innovador que brinda a migrantes venezolanos y a sus receptores diversas habilidades técnicas y empresariales. Otras informaciones, yendo ahora al terreno político, leo en el Nacional, informan que Estados Unidos suspendió la visa a Bernabé Gutiérrez. Esto lo informó Williams Dávila. Advirtió que los llamados alacranes y los exdirigentes de oposición, ahora vinculados con el régimen, son repudiados por la comunidad internacional. Los alacranes y aliados de Maduro empiezan a recibir las consecuencias de sus actos vandálicos. Le suspendieron la visa a Bernabé Gutiérrez. Bernabé Gutiérrez evidentemente ha de estar detrás del ataque que se hizo contra las sedes de Acción Democrática en El Paraíso y la Florida, en la ciudad de Caracas, donde participaron también colectivos chavistas. Una persona se queja porque no tiene agua para bañarse y se tiene que asear con un tobo, una totuma. Tampoco tiene luz. Bueno, así se pueden quejar todos los venezolanos, la mayoría está pasando por ese tipo de penurias, pero el que se queja no había pasado por esas penurias. Además está preso, es el pobre Alex Saab. El abogado Baltasar Garzón, representante del colombiano Alex Saab, aseguró que Saab se encuentra recluido bajo situaciones extremas en una prisión de Cabo Verde. Se encuentra encerrado sin luz por 23 horas del día y es obligado a bañarse con un balde de agua. Según dijo Garzón, los derechos de Saab son violados y está siendo sometido a un proceso carente de justicia. Bueno, así están los venezolanos, sin luz y sin agua, sin justicia. Y con relación a Saab hay una información curiosa. Garzón, evidentemente, redacta una carta a nombre de Saab y se la dirige a el presidente de Cabo Verde, Ulises Correa. Pero es una carta pública. Y Ulises Correa ha respondido con sarcasmo. Él dijo, la gente conoce el buzón del Palacio de Gobierno. Si tienen cartas que enviar, las envían directamente a la oficina del primer ministro. No comento cartas publicadas en medios de comunicación. Punto. Esto según lo informó el diario El Tiempo en Bogotá. No pintan las cosas bien para el pobre Alex Saab. Noticias de Latinoamérica. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso un plan Marshall para reactivar la economía y el empleo en la ciudad que contará con incentivos tributarios y para cuya ejecución se radicará un cupo de endeudamiento de 11 billones de pesos, cerca de 3.000 millones de dólares. Tiene dos grandes componentes, un componente de 11 billones de pesos de cupo de endeudamiento que le solicitaremos la próxima semana al Consejo de Bogotá y otro componente de un paquete de incentivos tributarios que hemos radicado desde esta semana en el Consejo, según dijo la propia Claudia López. Siguiendo en Colombia, la detención preventiva domiciliaria por presunta manipulación de un testigo de Álvaro Uribe Vélez
ha unido en un frente de defensa común a 21 expresidentes iberoamericanos. En una declaración de solidaridad, los exmandatarios lamentan que la Corte Suprema de Justicia intervenga en una controversia política con otro senador de Colombia que ha sido ya judicializada. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que su país, junto a México, producirán para América Latina la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca, en colaboración con la Universidad Británica de Oxford. Esperamos cuanto antes poder empezar el proceso productivo, dijo Fernández en rueda de prensa, quien minutos después se comunicó con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, con la misma, Fernández felicita a Vladimir Putin después del registro por parte de Rusia de la primera vacuna contra el COVID-19. Este es un hito que quedará entre las páginas indelebles de la historia de la medicina mundial, según palabras textuales del argentino Alberto Fernández. Brasil suma 1.175 muertes y 55.155 casos de coronavirus en apenas 24 horas. El número total de decesos ya es 104.201. Por otra parte, Bolsonaro defiende las privatizaciones y la contención de gastos tras la renuncia de dos secretarios clave del Ministerio de Economía por su frustración ante la ralentización de las reformas económicas impulsadas por el gobierno. El Estado está hinchado y debe deshacerse de sus empresas deficitarias, así como de aquellas que pueden ser mejor administradas por la iniciativa privada, dijo Bolsonaro en las redes sociales. Los peruanos tendrán que permanecer nuevamente confinados en sus casas los domingos, además de olvidarse de organizar reuniones con familiares o amigos, debido al rebrote del COVID-19 en el país, que ha disparado los contagios a más de 489.000, con más de 6.000 positivos diarios. En el Ecuador, Abdallah Bucaram es detenido en la madrugada de ayer miércoles en la ciudad de Guayaquil, en el marco de una investigación por delincuencia organizada, según informaron fuentes oficiales, y acababa de anunciar su lanzamiento como candidato presidencial. Por otra parte, el gobierno de Ecuador suscribe un acuerdo con Chile y da paso a lo que llaman una alianza del Pacífico. Hablando de alianzas, en Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia criticó a los partidos tradicionales por pretender controlar la opositora Coalición Nacional, que se ha presentado como la gran fuerza política que enfrente al sandinista Daniel Ortega en las elecciones previstas para noviembre del año próximo. Y el caso de el exdirector de la estatal mexicana Pemex, procesado por casos de corrupción vinculados a Odebrecht, podría llevar ante un juez a los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Podría, no, debería, porque esa es una sentencia que ha hecho el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Para él, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben comparecer por corrupción. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 13 de agosto, vamos a comenzar esta agenda en la ciudad de Washington. Allí vamos a conversar con Leopoldo Martínez Nucete, quien es miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata, para abordar pues con él las implicaciones de la designación de Kamala Harris. Ayer se presentaron Harris y Biden por primera vez juntos, y ese evento de ayer colma centimetraje e información no solo en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo. De Washington vamos hasta Buenos Aires para conversar con Tamara Tarasiuk, la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Hoy a las 10 de la mañana, Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins
van a presentar un informe conjunto sobre las muertes de niños desnutridos, fundamentalmente niños de la etnia Wayuu, en la frontera colombo-venezolana. De Buenos Aires vamos a Guayaquil para conversar con Luxiola Salazar. ¿Qué pasó con Abdallah Bucaram? Lo detienen a tan solo 2 días de haber anunciado su candidatura para los venideros comicios. De Guayaquil vamos a Caracas para conversar con Catherine Martínez, quien es la directora de la ONG Prepara Familia. Esta ONG se ha ocupado de toda la situación en el JM de los Ríos, el Hospital Infantil en Caracas. Ella es noticia porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha otorgado medidas cautelares. Desde el 2008, Catherine Martínez defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes y madres cuidadoras en el JM de los Ríos. ¿Por qué esa medida cautelar? ¿Cuál es el riesgo que está enfrentando ella? Y sobre todo, ¿cuál es la situación del hospital y de los niños en el país? De Caracas vamos a ir a Boston para conversar con José Ignacio Hernández, profesor en Harvard en este momento, fue hasta no hace mucho el procurador especial del gobierno interino. Él ha presentado un libro, ¿Por qué la transición en Venezuela es un proceso complejo? El libro Bases Fundamentales de la Transición en Venezuela. Con él abordaremos este tema y algo de la realidad complicada política que se vive en Venezuela. Y vamos a cerrar en Madrid, hoy sí, con Isabel Vega, del ABC de Madrid. Mientras el partido Podemos intenta buscar vías para el cierre de la investigación en su contra por delitos de malversación, la oposición pide la salida de Pablo Iglesias del gobierno. Hablaremos de esto y de otro tema que pasa a tener importancia en España, el paradero del rey emérito, el paradero de Juan Carlos I. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 13 de agosto del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. La señora Kamala Harris de repente se ha convertido en una figura fundamental en el escenario político de los Estados Unidos. Su irrupción, ya como candidata a la vicepresidencia acompañando a Joe Biden, es reseñada, como decíamos hace un momento, en toda la prensa del mundo. El Washington Post, por ejemplo, dice en su gran titular, Biden and Harris come out swinging. Salen pues al escenario público. Y la fotografía dice mucho, porque la fotografía nos muestra en primer plano a Kamala Harris, muy elegante, perfectamente nítida y enfocada, y más atrás, también muy sonriente, pero un tanto desenfocado y brumoso, Joe Biden. Y digo que esta fotografía es elocuente y dice mucho, porque el centro empieza a concentrarse en la señora Harris. El presidente Donald Trump, tan pronto conoció de su designación, reaccionó iracundo y la acusó de manera fuerte, la insultó, la llamó nasty. Nasty es un calificativo grueso, es un calificativo feo. Nasty quiere decir sucio, pero es otro tipo de suciedad, repugnante. Y según reseña hoy en primera página de New York Times, el presidente Trump solo utiliza ese calificativo contra las mujeres. La señora Harris, de entrada, ha pasado a ser víctima de ataques sexistas y racistas, empezando por el propio presidente Trump, y según reseña The New York Times, esto le va a traer inconvenientes, evidentemente, dentro de todo el electorado, incluyendo al electorado republicano. Ayer en Conexión conversábamos con un estratega del Partido Republicano, el señor Robert Macaulay, quien nos decía que, habida cuenta de la ventaja que está teniendo
Biden sobre Trump, la presencia de Harris puede acentuar esa ventaja, sobre todo que los insultos del presidente en esta oportunidad seguramente no le van a dar rédito. Y eso nos lo decía un estratega del Partido Republicano. Por lo pronto, la señora Kamala Harris es la protagonista de la noticia y ya veremos qué pasa de ahora en adelante.